Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy Eduardo Engel, economista académico. Eduardo, muchas gracias por estar acá. Gracias, Iván. La razón por que tenemos a Eduardo esta semana es porque Eduardo Engel lideró lo que se llamó la Comisión Engel en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en la cual hizo una serie de propuestas para mejorar la institucionalidad en el contexto de casos de tráfico de influencia, corrupción, etcétera. Yo antes de que empezáramos a grabar, yo había entendido que su mayoría, me habían dicho más o menos 70% se habían implementado. Eduardo me dice que fue un poco menos, pero eso es anecdótico en el sentido de que está acá invitado porque por el caso de los audios que remesa el mundo político, el mundo empresarial, se suma al caso de las fundaciones en un contexto en que Chile lleva, yo digo, 10 o 11 años tratando de conversar qué tipo de sociedad queremos ser, a veces en forma muy desordenada, a veces en forma incluso violenta, pero siempre lo hemos tratado de canalizar por la vía institucional. Lo que hicimos con lo que tu comisión fue producto también de eso. Entonces te quería preguntar primero una pregunta bien amplia. ¿Dónde estamos parados? ¿Estos dos casos son sintomáticos de un problema sistémico en que Chile está al debe? ¿O son cosas que es casi imposible legislar? ¿Qué lecciones podemos, lo quiero ver más desde el punto de vista no institucional, que el detalle de día a día de lo que está pasando? A ver, son dos casos distintos, ¿no es cierto? El caso convenios, sin entrar en todos los detalles en esta conversación, y lo que viene después con los gores, que tiene, es parte de lo mismo, es un caso particular de debilidad en cómo se supervisa lo que son gastos del Estado en una área específica. Sabemos que, y eso vale sobre todo en la lista de los gores, que lo que se gasta a nivel subnacional, a nivel municipal, muchas veces hay mucho más riesgo de corrupción. De las 21 áreas temáticas que abordó la comisión que presidí, hubo avances muy importantes en un poco más de la mitad, pero el área donde menos avance hubo fue el área municipal. Eran las áreas en que éramos más innovadores, en que realmente planteábamos una agenda que nunca estuvo antes en otras comisiones de corrupción. En las otras áreas muchas veces recogimos cosas muy valiosas, comisiones anteriores las profundizamos. Y ahí hay una lección muy importante y una oportunidad, ¿no es cierto?, que es en un proceso en que está Chile marchando hacia la descentralización, hacia la regionalización. Los riesgos de corrupción crecen notablemente y muy importante entonces combinar ese anhelo legítimo, importante en la profundización de nuestra democracia con la preocupación de que esto no se abra para escándalos de corrupción. En el caso de, no sé qué nombre le han puesto, por el caso, yo encuentro poner mejor Audios, caso audios. Caso audio de las coimas. El caso audio es pésimo marketing porque está lleno de caso audio en todo el mundo, digamos. Hoy en día la mitad de estos casos se develan por audios, ¿no? Pero bueno, caso audio o caso Hermosilla, como quieras ponerle, estamos teniendo una etapa más inicial de lo que está pasando y de hecho sí hemos tenido esta entrevista ayer, es distinto a lo que vamos a decir hoy día, porque con el reportaje de CIPER de hoy ya hay suficiente evidencia para decir que el caso del Servicio de Impuesto Interno es bien probable que efectivamente hay una red de corrupción que otorga ciertos favores a cambio de pagos, digamos, y por lo tanto hay un tema ahí también para ver, digamos. Y ahí quizás vamos más al detalle de lo que está pasando. ¿Cómo funciona este tema de la corrupción en los países desarrollados, los países que son ejemplos para nosotros, que queremos parecernos a ellos? En los países nórdicos también hay escándalos de corrupción. No es que no los haya, hay menos, pero los hay. Y la diferencia es, primero, que son países que tienen una institucionalidad, de modo que esos escándalos no son muy probables, pero suceden. Y cuando suceden, se reacciona no solamente buscando a los responsables y con un sistema legal que funcione, que es capaz de que tengan las responsabilidades que merecen, sino también sacando las conclusiones para que a nivel sistémico esto no vuelva a suceder. Entonces, de las cosas que salieron de la comisión que yo presidí para cerrar esta parte, en todo lo que es financiamiento de la política hubo avances muy importantes. Eso no significa que nunca más vamos a tener algo de dinero negro en la política, pero nuestro ecosistema de financiamiento de la política en Chile tiene grados de transparencia muchísimo mayores que hace 8 años.
Y por lo tanto, las probabilidades que eso suceda son mucho menores y también muy importante, si vuelve a suceder lo mismo que sucedió, no termina en clases de ética. Esta vez termina con penas de cárcel para quienes hayan sido responsables, porque eso es lo que pasa también con estos casos, en que muchas veces, en parte, estas cosas suceden porque o el delito no está tipificado, o prescriben muy rápidamente y por lo tanto típicamente no alcanza a llevárselo a la justicia con la evidencia correspondiente, ¿sí? Porque hay un entorno legal que los facilita. Y en ese sentido, en Chile, los últimos 8 años hemos tenido avances importantes, algunos de ellos más recientes, hace unos 2 años. Y por lo tanto es un sistema que va reaccionando. Déjame terminar con una afirmación que puede ser polémica, pero está basada en la evidencia que hay. Todo este tema de la corrupción, hay esfuerzos muy grandes en medirla. No es una medición perfecta, pero ninguna medición es perfecta. Tanto hasta nuestras mediciones del PIB tampoco son perfectas. Y nuestra medida de corrupción es indicador internacional en que Chile sale del concierto internacional y tú puedes ver cómo evoluciona Chile desde el 96, que se comenzó a medir esto, hasta el 2022, que es la última medición que hay. Y Chile con Uruguay están por lejos entre los países con mejor control de la corrupción en América Latina. Y en esos 26 años ha evolucionado. Antes Chile era número 1 y Uruguay número 2, y ahora Uruguay es número 1 y Chile número 2. Es decir, nos hemos deteriorado un poco, podríamos entrar los números si quieren, pero hemos bajado un poco. Pero seguimos siendo muchísimo mejores en controlar la corrupción que todo el resto de América Latina. Es decir, el tercer lugar está muy por debajo de Chile, el 96, el 2010 y el 2022 también. Y va a seguir siendo así. La mayor parte de América Latina juega en tercera división y Chile con Uruguay juegan en primera división, no en la parte alta de la tabla, no somos nórdicos ni mucho menos, pero estamos en la mitad de la tabla, donde están países como Portugal, España o Estados Unidos, digamos, que tienen algunos problemas serios en su gobernanza, pero en otros temas lo hacen razonablemente bien. No son países en que la corrupción es sistémica, pero países en que hay desafíos muy importantes que abordar y el aporte que podemos hacer de la sociedad civil, desde el mundo de la academia, de las políticas públicas, de los centros de pensamiento acá, es ver cómo aprovechar estos escándalos de corrupción para hacer esas reformas que realmente mueven la aguja, de modo que a futuro esto sea mucho más improbable que vuelva a suceder. Hablando de eso, enfoquémonos en estas dos instituciones que están en el corazón de los audios, que es la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, que son la médula de la institucionalidad económica del modelo chileno, que ha sido en general muy exitoso, pero hace años, por lo menos los 11, 12 años que yo volví a Chile a trabajar y mirar, una de las cosas que se le venía diciendo tanto el Fondo Monetario, la OCDE, es que si nos miramos con otros mercados financieros a los cuales nos queremos comparar, todavía el garrote, la zanahoria es muy grande, pero el garrote es muy blando. Y tenemos una serie de casos, incluyendo los de las pastas políticas, en que la SEC, el regulador de la Bolsa de Estados Unidos, o el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue mucho más duro que la justicia chilena o el regulador chileno. Ahora tenemos el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión del Mercado Financiero, nuevamente en el corazón, y algunos, nosotros lo hablamos antes de hacer esta entrevista en la semana, es que apuntaban a que hay normas y se ha mejorado mucho, pero las normas como que no son rigurosos en aplicarlas, ¿no? Y entonces, ¿cómo una sociedad se institucionaliza algo que existe? ¿No? Algunos me dicen, mira, es medio débil, otros me dicen, no, es buena, pero lo que pasa es que nadie le da mucha pelota. A ver, dame ejemplos concretos de las normas que estás pensando, Iván. Por ejemplo, en el Servicio de Impuestos Internos, todos dicen que algunas de las cosas de el tema de patrimonio no se revisa, el tema del whistleblower, o que haya lo que hablamos de que hagan denuncias anónimas. En el caso de la Comisión de Mercado Financiero, por ejemplo, que no pueden comprar acciones, que no pueden tradear, que no pueden tener inversiones por fuera. Entonces, en el caso del Servicio de Impuestos Internos me dijeron, mira, existen, pero no son todos sabemos cómo se puede hacer un bypass. Tomemos un ejemplo concreto, porque este tipo de conversaciones es bueno partir con la visión general que tú me has forzado a dar, pero después aterrizarlo en concreto, sí, porque nos permiten ir más allá de generalidades, ¿no? Y eso exacto. Es curioso.
Vamos a la protección de denunciantes. Elementos claves en prevenir este caso de corrupción es tener un mecanismo expedito, creíble de denuncias tanto de gente que quiere denunciar porque vio algo raro y no tiene cartas en el asunto, como personas que están involucradas y que quieren denunciar porque se dan cuenta que se les viene encima, que el caso se está destapando y quieren tener penas menos drásticas, ¿no? La delación compensada, que se llama. Sí, o colaboración eficaz, que es el nombre que suena un poco mejor, pero el concepto es el mismo. En el primer caso, sobre todo, pero también el segundo, es muy importante de que, vamos al primero, que simplemente protección de denunciante y la capacidad de hacer denuncias, puede ser muy importante que una persona pueda denunciar estos casos en forma anónima. Porque alguien denunciar esto y dar su nombre puede tener miedo de que le van a tocar retribución y le puede hacer la vida imposible en su pega. Entonces, cuando me invitaste a esta entrevista, revisé lo que se está haciendo hoy en día en Chile. Y si tú, por ejemplo, detectas que sabes de un funcionario de impuesto interno que está recibiendo sobornos y quieres hacer una denuncia al respecto, ¿no es cierto? Primera preocupación va a decir, bueno, le hago el impuesto interno, y te dice, pucha, puede ser que estén todos en la misma red y no estoy haciendo más que pasar la información a los que ya son corruptos. Y entonces en Chile existe una posibilidad que es hacer esta denuncia en la página web de Contraloría. Hay una página web en la cual tú entras para hacer una denuncia de alguna situación irregular o ilícita en el sector público en Chile, y lo primero que te piden es que digas en qué repartición pública está el ilícito que tú quieres denunciar. Y llegado el momento de decidir si quieres que sea una denuncia con publicidad o con reserva, que sería anónima, igual te piden tu clave única y tu root. Entonces, el concepto que tenemos de una denuncia anónima no es anónima, porque la persona tiene que entregar su root en Contraloría. Entonces, lo que suele decirte la gente del sector público cuando hacen esto es que, bueno, si no nos vamos a llenar de denuncias de alguien que está enojado con el jefe, etcétera. Los países más desarrollados tienen la opción de denuncias realmente anónimas, con lo cual tú logras recabar más información. Con 9 colegas trabajamos un proyecto para Contraloría el 2014 e hicimos un experimento en el cual durante un periodo de casi un año, cuando tú ingresabas a hacer estas denuncias, la mitad de los servicios públicos te daban esta versión un poco curiosa en que la denuncia anónima en realidad no es anónima porque tienes que identificarte, versus en la mitad de los servicios en que realmente es anónima. Y ahí tú puedes medir el efecto que tiene cuando es verdaderamente anónima, en que no das tu ruta, en que no tienen cómo identificarte, versus la situación en que es un anonimato que tienes que confiar en que quien recibe tu denuncia no lo va a hacer público y no está coludido con la gente corrupta. Y aumenta las denuncias, porque la gente tiene miedo y denuncia más cuando ese miedo se logra aplacar, porque está la garantía que no tienen cómo saber quién fue. Y ahí viene un tema más en general, que es preguntarnos, tanto en el caso de la CMF, pero sobre todo en el caso del Servicio de Impuesto Interno, al menos por la información que tenemos hoy día, ¿qué medidas preventivas toman? Y esas medidas preventivas no basta con un listado genérico, sino que requieren que algún ente experto independiente, ojalá experto internacional, revisen cuán efectivas son. Porque si tú tomas lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Te van a decir, tenemos una canal para que denuncien en forma anónima, pero la respuesta es que una vez que lo revisas, no está bien hecho. Necesitas la posibilidad de que sea un anonimato de verdad, y eso en este momento en Chile, por lo que estuve mirando, no es el caso. Otras cosas que también debería estar mirando, por ejemplo, es... hay rotación de personal, cierto tipo de personal que tienen bastante poder en cuanto a ser corruptibles, ¿no es cierto? Tú quieres rotarlos rápidamente, hay una estrategia de ese tipo. Hay una estrategia de declaración de patrimonio, un trabajo muy coordinado con la unidad de análisis financiero para detectar movimientos bancarios curiosos en personas en el Servicio de Impuesto Interno o en la CMF, sobre todo en personas que están en posición de otorgar estos favores que uno no quiere que puedan otorgar, ¿no es cierto? Y detectarlo rápido. Hay acceso y monitoreo en ciertos cargos de las cuentas bancarias.
Esto no es un problema que tenemos que descubrir en Chile. Todas las CMFs del mundo, todos los servicios de impuesto interno del mundo tienen este riesgo de corrupción y están los países estrella en esto, y esos países son estrella no porque son genéticamente distintos, la gente no es genéticamente distinto en el tema de la corrupción, ni siquiera los argentinos, sino que simplemente es un tema en el cual tienen prevenciones, incentivos, sistemas judiciales que funcionan mejor. Y por lo tanto, ver que lo que estamos haciendo, evaluarlo a la luz de lo que hemos aprendido en estas semanas, desde el caso Audio en Mozilla, y sacar las lecciones de cómo introducimos mejoras y ver los detalles, que hay una evaluación externa de que las cosas se están haciendo bien. No basta con un listado genérico que la misma institución me dice que está bien, sino que tiene que haber una evaluación externa. Pongámoslo de forma constructiva. Tiene que haber una ayuda externa a estas instituciones para hacer bien esta labor preventiva de reducir espacios de corrupción de sus funcionarios. Mira, te voy a hacer una pregunta que es un poco más amplia para cerrar porque se están cumpliendo, pasó súper rápido, pero hay un contexto en que todas las instituciones están siendo cuestionadas, la iglesia, los medios, las empresas, la política, los ministerios, y uno tiene que ser muy, no, quizás un poco naivo, inocente para decir no. Entonces pasa este tipo de eventos en ese contexto, esta discusión de este nuevo Chile que estamos discutiendo, que todavía no llegamos a un acuerdo del pacto social. ¿Tú crees que esto va a ser un caso aislado? ¿Realmente va a haber un golpe? Mucha gente mira del mundo, mi mundo financiero económico, que me dice, mira, si es que la Polar hubo un antes y un después en el mundo de los directorios, realmente cambió para mejor. En el mundo de la política, tú diste el ejemplo, se hicieron cambios, avances significativos después de la Comisión Engel, como que todos se pusieron de acuerdo y esto es la cualquier pelota es mejor. ¿Tú crees que este va a ser un caso que, con lo mediático que es, por los personajes involucrados, pero que va a pasar después y va a ser un evento más? ¿O crees que hay un espacio y que hay una oportunidad de realmente mirar con lupa dónde están las debilidades de nuestra institucionalidad en esta área? Yo tengo toda la confianza del mundo de que tenemos la capacidad en Chile, como tú dijiste al comienzo, somos un país bien institucional a pesar de que estamos pasando por muchos años difíciles, un país bien para salir en forma institucional de situaciones difíciles, para recoger esas lecciones y hacer esos cambios. Hay un desafío, eso sí, y que es que la gente que tú reporteas te dice que mejoró, pero la opinión pública no percibe esos cambios, ¿no es cierto? Cuando yo dejo de tener escándalos de financiamiento ilegal de la política, la gente se olvida del tema y se centra en el nuevo escándalo que hay, que han sido el caso Convenio este año y ahora el caso Mozilla. Entonces, ¿cómo se comunica a la ciudadanía cuando hay avance importante en un tema? Es un tema complicado. En el caso de algunos de estos casos, tiene que haber un primer caso en que alguien de cuello y corbata vaya a la cárcel para mostrarle a la gente que cuando se cometen este tipo de delitos, ahora sí se va a la cárcel. Pero eso toma un tiempo, porque para empezar, la persona tiene que cometer los delitos cuando la nueva ley ya es válida. Uno no puede aplicar una ley nueva a actos que sucedieron antes de aprobar esa ley. Entonces, desgraciadamente, en estos avances, cuando uno empieza a tener un sistema que estas cosas se denuncian mucho más y se toman carta en el asunto, demora un tiempo relativamente largo en que la ciudadanía se convence, porque la ciudadanía, con razón, quiere ver para creer. Están con dudas fundadas en base a lo que hemos visto en años anteriores, y ese proceso toma unos años y toma a veces más tiempo del que uno quisiera. Bueno, Eduardo, cumplí 20 minutos. Gracias por tu tiempo. La verdad que obviamente que es un tema que podemos seguir hablando por una hora más, pero creo que esto es suficiente. Quiero agradecerte por venir a la mesa. Eduardo Engel, académico, economista, director de políticas públicas, fundador de Espacio Público. Bueno, estaríamos otra media hora dando tu currículum. Así que gracias por estar acá, Eduardo, y será hasta la próxima. Se pasó volando, Iván, estuvo muy interesante. Cuando quieras, y muchas gracias por la oportunidad.